¿Qué tal? Mi nombre es Cristina Palos y a nombre de mis coautores Mónica Martínez y Jesús Morales, me permito presentar a ustedes la presentación de Transitioning to Circular Economy in the Furniture Industry, Ethnographic Insights from Mexican SMEs. Esto quiere decir que la presentación que les haré a continuación está relacionada al proceso de transición a la economía celular, a la economía circular en la industria del mueble, a través de un estudio etnográfico que se realizó en empresas pequeñas del país de México. Para ello, vamos a ver temas como la introducción, la metodología, los resultados, algunas cuestiones importantes a considerar como los anexos, las conclusiones y por supuesto las referencias. Al respecto del primer tema relacionado a la introducción, es importante hablar de la economía circular, que nace como una respuesta a las limitaciones ambientales que nos enfrentamos a nivel global y donde precisamente las empresas se dedican a producir esos productos en donde demandan materia prima que provienen precisamente de todo el ambiente en el que están ellas inmersas. Se conoce, se sabe que existen modelos de producción lineales, ¿no? Donde la mayoría de las empresas están inmersas y que ello provoca que no haya una regeneración de los recursos naturales. Al respecto de las definiciones de la economía circular, han habido muchísimas en la literatura donde se han aportado las bases o los pilares fundamentales en el marco teórico de la economía circular. Y lo que es importante resaltar o recalcar es que salen a la literatura tres elementos importantes, que es la reducción, el reuso y el reciclaje. Y sumado a ello, hay autores que están complementando las definiciones donde incorporan este término muy importante que es el reuso para darle, pues ahora sí que un concepto redondo alrededor de la economía circular. De igual forma, es importante considerar dentro del marco teórico de la economía circular que el uso y el tratamiento de los materiales es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si queremos transitar de un modelo lineal productivo o de producción hacia uno circular, se debe de considerar ese ciclo donde va a transitar los materiales de ese proceso productivo, sumado al ciclo por donde se utilizan los materiales. Por supuesto que también están los actores que juegan un papel muy importante porque son los que van a usar ese material en el proceso de producción. Por eso se dice que la economía circular aporta estrategias que regeneren los procesos productivos para maximizar y, como decíamos en la anterior diapositiva, reutilizar esos materiales que son utilizados dependiendo de cada proceso productivo. En la siguiente diapositiva también podremos observar de manera muy clara que ya sumamos el tema de la etnografía. Una vez que se entiende y se expone el marco teórico alrededor de la economía circular, para este estudio se utilizó la metodología de la etnografía a fin de poder comprender aspectos muy cualitativos de los actores, en este caso nuestro objeto de estudio, dos empresas, que actúan alrededor de su proceso de producción y que podemos analizar cómo es que se ha implementado los pilares de la economía circular. Al final, un estudio etnográfico es el que permite precisamente comprender las cuestiones y barreras culturales que son las que pudieran detener o frenar el proceso para transitar hacia un modelo de economía circular.
Como podemos ver también en la siguiente diapositiva, la industria a la que pertenecen estas dos empresas de las cuales se estuvo analizando, pues son la industria del mueble, donde ellos principalmente dependen de una madera virgen que viene de los bosques y donde pues su consumo es alto para poder cubrir su proceso de producción. Es una industria muy particular porque además de que genera un alto consumo de recursos naturales, pues queda pendiente cómo se puede regenerar ese consumo que se realiza, además del uso de material también que es no biodegradable en su proceso de producción. Por ejemplo, pues en México es un reto todavía poder mejorar la estructura tanto financiera como la estructura organizacional de estas empresas a fin de que puedan, repito, adoptar el modelo de economía circular. Y bueno, ya casi rumbo a terminar el tema de la introducción, es importante considerar también y mencionar que estas dos empresas que fueron objeto de estudio y que se dedican a la producción del mueble son empresas consideradas dentro del rango de pequeñas empresas y que están ubicadas en la ciudad de Torreón, cuyo municipalidad o municipio se encuentra al norte del país de México. Y con eso damos una pequeña introducción al tema de cuáles fueron las fases en las que se implementó esta metodología etnográfica. Ustedes pueden observar pues precisamente que se indica que se hicieron grupos de enfoque, observaciones de campo y entrevistas a profundidad con estos actores principales que intervienen en estas empresas que fueron estudiadas. En la siguiente diapositiva, ustedes pueden observar que ya empezamos a hablar de la metodología. Vuelvo a retomar el tema de la etnografía como una herramienta que permite capturar, conocer los aspectos principales de los actores, en este caso se identifican como personas propias de la organización y que ellos permiten pues, bueno, llevar a cabo el proceso productivo y la etnografía a través de varias herramientas nos permitió tener una comprensión profunda del contexto, las creencias, el comportamiento organizacional y pues bueno, lo que compete a esta investigación, la aplicación de los principios de la economía circular. Ahora en esta diapositiva se puede observar que son 5 fases las que se determinaron para el presente estudio, que es la descripción de la industria, llevar a cabo el grupo de enfoque, el análisis de observación que también se llevó a cabo, las entrevistas estructuradas y finalmente la etapa número 5, que es el análisis etnográfico y la interpretación. En pantalla podemos observar dentro de la metodología cómo se clasificaron las respuestas dándoles una puntuación. Si la respuesta de los actores que fueron entrevistados indican que no hubo una acción determinada para la adopción de los principios de la economía circular, se codificó en color rojo y tuvo una puntuación de 1. Si se indica que ocasionalmente o parcialmente se aplican esas estrategias, se codificó con color amarillo y puntuación 3. Y si las respuestas indican que hay acciones que se llevan a cabo, se mantienen y se monitorean, entonces el código codificado fue verde a una puntuación de 5. Los principales resultados obtenidos es en la fase que habíamos indicado, que es la número 1, del contexto donde operan estas empresas. Definitivamente son empresas de tipo familiar, con alrededor de 15 empleados, que fue la empresa A.
hay una estructura flexible y pues bueno, las decisiones están plenamente centralizadas y no hay una documentación de los procesos. En contraste, la empresa B contiene o posee más de 75 empleados, en donde sí hay una línea de producción establecida, ventas y departamentos de inventarios en donde se pueden interactúan las áreas entre ellas y los roles están establecidos. En general, podemos contextualizar que internamente puede llegar a haber un diálogo inicial y establecimiento de protocolos, es decir, ambas empresas sí están en posibilidad de establecerlos rumbo a la sostenibilidad. En la fase número 2, como se puede observar, fueron implementados los grupos de enfoque, ¿cierto? En donde, de alguna manera, de forma muy intuitiva, los participantes del grupo de enfoque fueron contestando. Respecto al coeficiente de concordancia, se indica que hay un alto nivel de acuerdo, ¿no?, respecto al manual de procedimientos en donde se quiere realizar la optimización de recursos. Es decir, hay un conocimiento que se sabe que se tiene que llevar a cabo y hay una voluntad, y ahí es donde parece ser que se queda solamente. Lo que quiere decir que precisamente pues hay esos huecos, esos gaps entre la voluntad de parte de las empresas y lo que realmente están llevando a cabo. En la fase número 3 pueden observar que está la observación que se hizo a la planta, es decir, la visita de campo en donde se pudo documentar a través de la observación esas actividades y operaciones del día a día de la empresa, en donde ya están saltando algunas áreas de oportunidad principalmente vinculadas al manejo del desperdicio de los recursos. ¿Por qué? Porque no hay políticas y no hay un proceso sistemático en donde se tenga que realizar o cómo se tiene que realizar. Por eso los supervisores, recae principalmente en los supervisores esta función, que lo hacen meramente de forma intuitiva. Respecto a las entrevistas estructuradas que podemos observar como parte de la fase número 4, pues los resultados también nos arrojan que hay una falta de documentación formal para ambas empresas. Llama la atención dentro de los resultados de las entrevistas estructuradas que no hay precisamente un sistema estandarizado para recolección de residuos, siendo empresas que se dedican principalmente a la producción de muebles donde hay un alto consumo de recursos naturales. Entonces, el sistema de tratamiento de residuos queda muy pendiente para ambas empresas. En la fase número 5 continuamos, en la fase número 4 de las entrevistas estructuradas, también hay temas ahí complicados como el tratamiento que se le da a los desechos químicos o que son sustancias que requieren un tratamiento especial, donde tampoco hay procesos establecidos para ese tratamiento. Y un alto consumo de energía, donde no se han explorado otras alternativas de energías más allá de la eléctrica. Y pues bueno, también se puede observar en la fase número 5 este comparativo, en donde tenemos a ambas empresas que respondieron y dieron su postura o expresaron su postura relacionado a las 4 dimensiones de la economía circular, que es la reducción, tanto interna como externa, el reuso, el tema de reciclaje y la recuperación.
podemos ver las actividades que fueron enunciadas, principalmente al manejo, a la gestión de los desperdicios, lo que ya habíamos comentado respecto al tema de la energía, el consumo de la energía y también a cómo reusar esos desechos que se están realizando. Y pues bueno, dentro de este contraste sí hay diferencias interesantes. Principalmente se tendrá que considerar el número de empleados y la formalidad en su estructura organizacional de cada una. Habíamos comentado que la compañía A o la empresa A pues tiene solamente menos de 10 empleados cuando la empresa B ya tiene más de 75 empleados. Y los resultados arrojan pues que la empresa B tiene formalidades más establecidas en cuanto a sus procesos y la empresa A queda pendiente esa formalidad. Las principales conclusiones a las que se ha llegado en este estudio es que no solamente es que, como lo habíamos mencionado en un principio, las empresas comprenden el tema de la economía circular y hay una voluntad, pero que también tiene que trascender en la adopción de prácticas, de creencias y de todo lo que gira en torno a la filosofía organizacional. Se concluye definitivamente que la metodología adoptada, conocida como estudio etnográfico, permite conocer los aspectos culturales de las organizaciones y a este estudio le favorece, dado la manera en que conviven las organizaciones al día a día, conocer los aspectos culturales que permiten, que precisamente tendrían que potencializar la adopción de los pilares de la economía circular. De igual forma, dentro de las conclusiones, es importante también decir que ya mencionado, aparte de la voluntad que existe en las empresas, queda el tema pendiente de la capacitación, porque no solamente puedo tener la voluntad, pero también qué hago desde mi trinchera para adoptar dichas prácticas y principalmente en un proceso en donde se debe de planear, en donde se debe de dirigir y donde se debe de controlar el uso de desperdicios, no solamente por supuesto en las empresas de los muebles, sino en cualquiera que tenga un proceso de producción. De igual forma, una implicación importante que se debe de considerar son a los trabajadores, porque estando ellos al frente del proceso productivo y del día a día, son a los primeros que debemos capacitar y al mismo tiempo sensibilizar para la adopción de las prácticas alrededor de la economía circular. Pensando en mapeo de procesos, mapeo del flujo de los materiales, definitivamente la documentación a partir de procesos y cómo entre pares se pueden apoyar para capacitarse y orientarse entre los trabajadores. Agradezco su atención. Presento por último las referencias para cada uno de, bueno, las referencias utilizadas dentro del estudio. Y agradecemos tanto a la Universidad Tecnológica de Torreón, a la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y a la Universidad Autónoma de la Facultad de Contaduría y Administración de Coahuila por este estudio.